Por otro lado, según el informe anual de Transparencia Internacional, Venezuela es el quinto país más corrupto del mundo. El estudio de esta ONG detalla el impacto de este flagelo en los sistemas de salud en plena pandemia, recogiendo la opinión que diversos organismos e instituciones del sector público de cada país. En América Latina, Venezuela, Haití y Nicaragua son los países donde la corrupción está más presente, mientras que Uruguay y Chile se mantienen como los menos corruptos del continente. Y para hablar de este informe nos acompaña la abogada Norma Ferrer, es la coordinadora de asistencia legal anticorrupción de Transparencia Venezuela. Ahí está en pantalla. Bienvenida a la tarde de NTN 24. Es un gusto. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. ¿Qué más se puede decir de lo que está pasando en Venezuela? Un país en crisis, un país donde al día de hoy se desconoce, por ejemplo, en plena pandemia de COVID-19, cifras reales sobre el impacto, sobre el número de pruebas que se hacen para detectar la enfermedad, sobre el tratamiento que se aplica a las personas, sobre el número de muertos, número de contagiados. Eso en cuanto a pandemia. Ahora, en corrupción sigue llevando la bandera en los primeros lugares Venezuela, junto a países como Haití, que tienen una historia, por supuesto, de corrupción, de movilizaciones de la gente para exigir mayor transparencia a sus gobernantes y que sigue allí enquistada la corrupción. ¿Qué decir en este 2021 de Venezuela? Nuevamente sigue figurando en los informes de los países más corruptos del mundo. Efectivamente, en el informe publicado el día 28 de enero por Transparencia Internacional, pues vimos cómo Venezuela ocupa el quinto lugar de los países más corruptos del mundo, es el quinto país más corrupto del mundo, solamente superado por países como Siria, Somalia, Sudán del Sur, que algunos de ellos tienen conflictos bélicos, ¿no? Y tienen estas causas, como vamos a decirlo, de fuerza mayor, conflictos que han tenido un impacto en toda la población efectiva y por supuesto también en las instituciones. Entonces Venezuela se encuentra en esta posición acompañado con estos países, o sea, es como para entender la magnitud del problema, ¿no? Vemos también que tuvo una puntuación de 15 puntos, que bajó un punto con respecto al año anterior y que, bueno, lamentablemente es el país más corrupto de Latinoamérica y de todo el continente americano. En realidad es el país más corrupto. Le sigue Haití, Nicaragua, como tú muy bien dijiste. En el contexto del COVID-19, que fue un enfoque que se le dio efectivamente a este informe, se ha agudizado la situación de la falta de transparencia, de la corrupción. De hecho, el informe da unas recomendaciones, habla sobre fortalecimiento de las instituciones, habla sobre la defensa de la democracia, el espacio cívico. Lo que vemos que aquí en Venezuela no está ocurriendo. De defender el espacio cívico, las personas y las organizaciones de la sociedad civil están siendo perseguidas, señaladas, encarceladas, se criminaliza su actividad. También una de las recomendaciones es asegurar la transparencia en las contrataciones, garantizar acceso a la data relevante, lo que no existe en Venezuela. Conocimiento de cómo ha sido el proceso de compras para medicamentos para combatir el COVID-19. Tenemos un desconocimiento de cómo se ha llevado a cabo la adquisición de las vacunas. Acá en Venezuela pretende establecer un plan de vacunación con la vacuna Sputnik 5, que tiene una cuestionable efectividad, ¿no? Se dice que la efectividad de esta vacuna solo pasa al 56%. Entonces, aunado al desconocimiento, que no sabemos cómo se realizó esa contratación, si es a través de una compra directa, si el proceso de licitación, cómo se llevó, si es a través de mecanismos de acuerdos internacionales, como lo viene haciendo el gobierno de Maduro y lo venía haciendo también Hugo Chávez. Es una situación bastante lamentable, bastante crítica la que tenemos acá en Venezuela. Acá no tenemos
instituciones confiables. Las personas no confían en ninguna institución del sector público. Las denuncias de corrupción o los reportes de corrupción que recibimos han aumentado, y muchísimo se debe también a las medidas restrictivas que ha tomado el gobierno de Maduro para combatir o minimizar los efectos de la pandemia por COVID-19. Abogada Ferrer, usted dice que este informe incluso incluye unas recomendaciones, el fortalecimiento de las instituciones. Y uno se pregunta, ¿cuáles instituciones? Si en Venezuela el Poder Judicial está secuestrado por el régimen, el Ministerio Público está secuestrado por el régimen, por un militante del partido del régimen. El poder electoral está en manos de militantes o estuvo hasta no hace mucho, en manos de militantes o exmilitantes del partido político del régimen. Entonces, ¿cuáles instituciones? Efectivamente, como lo acabas de decir, en Venezuela existe un completo secuestro de las instituciones, no tienen independencia. Todas las instituciones están lideradas por personas que son miembros del partido de gobierno, que son militantes inclusive. Aquí no se toma, o sea, no hay separación de poderes. Si no hay separación de poderes, evidentemente tampoco tenemos democracia. Entonces, bueno, de las recomendaciones que hace Transparencia Internacional, esta es una de las que debemos rescatar. Nosotros debemos rescatar nuestras instituciones en Venezuela. Sin embargo, desde el gobierno de Nicolás Maduro, pues pareciese que no hay ninguna intención de que estas puedan ser independientes, puedan ser imparciales, ¿no? Bueno, en Venezuela pasa un fenómeno que no pasa o pasa en muy pocos países del mundo, que es que el poder legislativo, la Asamblea Nacional, que funge también o tiene funciones de controlar, de hacer contraloría al ejercicio de la función pública o del poder ejecutivo, pues cuando ganó la oposición en 2015, simplemente Nicolás Maduro le dio una orden al Tribunal Supremo de Justicia, los inhabilitaron, los dejaron sin efecto y se desencadenó todo esto que se vive en Venezuela, que hay dos asambleas, un gobierno interino, un régimen usurpador según Juan Guaidó. Es decir, un punto de entendimiento sobre lo que ocurre en Venezuela desde fuera es muy difícil para entender la crisis, porque la gente ya se ve agobiada por el tema de los venezolanos que emigran, que piden en la calle, que buscan un futuro mejor en otro país. Algunos dan con ese futuro mejor, otros tienen que dormir en la calle y pedirle a la gente y de alguna manera incomodar a la gente. Ahora, las soluciones, por ejemplo, la gente dice la corrupción es como un cáncer. Para el cáncer hay tratamiento, por ejemplo, hay quimioterapia, hay radioterapia, es decir, una cantidad de químicos o medicamentos que pudieran ayudar en la cura. Pero la corrupción, ¿cómo se cura? Y sobre todo frente a un régimen como el de Nicolás Maduro, que además tiene atrás a la Fuerza Armada Nacional. Efectivamente, curar la corrupción, si la tratamos o lo asimilamos a una enfermedad en Venezuela, es completamente difícil. Es el reto que tenemos, porque no es solo, o sea, son ya más de 20 años con este régimen. Con este régimen que tenemos, y eso ha socavado todas las instituciones, ha socavado inclusive la sociedad venezolana. Entonces es un trabajo muy difícil que debe hacerse tanto de educación a las personas como incentivar los valores, la ética de trabajo dentro de las instituciones para que los funcionarios públicos pues puedan tener una labor ética y puedan luchar efectivamente contra la corrupción. Y el mal ejemplo que se da además, ¿no? Cuando no respeta las instituciones, cuando desde niño vamos viendo lo que vamos viendo en Venezuela, lo que hemos visto en Venezuela, usted lo ha dicho muy bien, durante los últimos 20 años, pues lo que va creciendo de alguna manera, con mucho dolor, hay que decirlo, es una sociedad corrupta, una nueva generación corrupta. No sé si me equivoco. Bueno, efectivamente, o sea, lo que usted dice, sí, o sea, el ejemplo ha dañado el tejido social. Y eso es lo que le digo que es un reto
proponernos educar y reeducar a las personas para que entonces no se estén cometiendo actos de corrupción. Lamentablemente, la corrupción es, como usted muy bien lo dijo, como un cáncer, y se va esparciendo, ¿no? Se va esparciendo por todas las áreas de la sociedad, desde el gobierno, bueno, a las personas. Sin embargo, no todas las personas en Venezuela, por supuesto, podemos decir que son corruptas. Tampoco podemos decir que todos los funcionarios públicos son corruptos. Sin embargo, el sistema es tan perverso que te puede llevar a cometer un hecho de corrupción o que lo normalices o naturalices la corrupción, porque es lo que se ve frecuentemente. Con todo esto que está pasando, pues la corrupción ha desencadenado muchos problemas económicos en Venezuela y, como tú muy bien lo dijiste, ha ocasionado también la migración forzada de millones de personas de Venezuela en búsqueda de un futuro mejor, de una vida mejor que lamentablemente no todos pueden alcanzar, ¿no? También porque por el mismo problema de las instituciones, muchas personas se van sin papel, sin un pasaporte, ya que el SAIME tampoco emite los debidos documentos de viaje para poder solicitar visas o regularse legalmente en el país de destino. Entonces, es una problemática que lamentablemente se ha ido expandiendo hacia América Latina. Es decir, que se ha ido exportando. Ahora, creo que la corrupción podría tener otro efecto en el ciudadano, que es que hay quienes luchan contra la corrupción, obvio. Hay políticos, dirigentes vecinales, sociales, ciudadanos, dirigentes civiles que, por supuesto, normalmente están denunciando y combatiendo la corrupción de alguna manera, desde alguna trinchera, desde alguna acera. Pero al final, al no obtener resultados como ha pasado en Venezuela, la gente pudiera decepcionarse también. Otro efecto de la corrupción es, bueno, no miro más allá y sigo mi vida adelante porque tengo una familia que mantener. Efectivamente. El denunciar la corrupción tiene sus peligros, tiene sus peligros. Las personas, además de que se desalientan porque no ven, o puede que no vean solución al problema, o que las autoridades, que el Ministerio Público realmente no investigue, o que se investigue, pero entonces tiempo o no, esa investigación no llega a un proceso, pues las personas se van desalentando. Y además de eso, enfrentas el riesgo de que puedas tener algún tipo de represalias. Y lamentablemente acá en Venezuela no hay una cultura de protección a los denunciantes. Tenemos las leyes, sin embargo, no se cumplen, tanto por desconocimiento de la misma como falta de capacidad de las instituciones, porque tampoco tienen ni funcionarios debidamente capacitados en algunos casos, y en otros casos pues tampoco tienen los recursos económicos suficientes para poder tener herramientas para poder proteger a las personas. Bien, vamos a agradecer a Norma Ferrer, es la coordinadora de asistencia legal anticorrupción de Transparencia Venezuela, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Norma, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Gracias a ti. Vamos de nuevo.